Bien, vamos a este pequeño video para mostrar y recordar el llamado teorema de la cuerda quebrada, atribuido a Arquímedes. Si bien no se encuentran en sus escritos que sobreviven hoy día, matemáticos árabes lo refieren como un teorema demostrado por él. ¿De acuerdo? Bueno, ¿en qué consiste el teorema de la cuerda quebrada o también llamado teorema de la cuerda rota? Tenemos, dice, dos cuerdas en una circunferencia. Tenemos dos cuerdas, ¿de acuerdo? AB y luego BC, una mayor que otra. Y M es el punto medio del arco que se genera por estas cuerdas, el arco ABC. M es punto medio. Si luego tomamos el punto medio y trazamos una perpendicular a la cuerda AB, ¿de acuerdo? Esta pie de la perpendicular que se genera, ¿de acuerdo? Es el punto medio de la poligonal ABC, ¿no? Es decir, hay una igual distancia de AD. La distancia de AD es idéntica a la distancia de DB más la distancia de BAC, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a verificarlo esto, decíamos, con GeoGebra, pero antes vamos a recordar un preliminar, que es un resultado, ¿no?, básico para el trazado de este punto medio, porque nos hablan de un punto medio de un arco, ¿no?, de arco de circunferencia. Bueno, dado un arco, ¿cómo generar el punto medio de ese arco? Esa es la pregunta, el preliminar que podemos desarrollar. Por ejemplo, si tuviéramos el arco, ¿no?, el arco A, B, por ejemplo, C, un arco ABC, ¿no? Por ejemplo, este arco de acá, ¿de acuerdo? ¿Cómo generar el punto medio de este arco? Bueno, para eso se sabe que la bisectriz de un ángulo inscrito corta en el punto medio o biseca al arco opuesto, ¿no? Entonces, en esa medida, lo que vamos a hacer nosotros es construir, ¿no?, construir el ángulo inscrito que tiene como extremos los extremos del arco, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacerlo de otro color para distinguirlo. A ver, ¿no?, construir un ángulo inscrito como este, por ejemplo, o cualquier otro, ¿de acuerdo? Sus lados pasan por los extremos del arco. Y el resultado me dice que la bisectriz de este ángulo, ¿de acuerdo?, me genera la bisectriz de este ángulo. Entonces, esto es alfa y esto es alfa. La bisectriz me genera dos arcos idénticos, ¿no? Entonces, esta medida de acá es idéntica a este arco de acá, ¿no?, esta longitud. ¿De acuerdo? Ese es un preliminar que debemos recordar. Todo esto aquí lo vamos a ver en la interfaz de GeoGebra. Entonces, para eso vamos a pasar a la interfaz de GeoGebra y acá está. Tenemos entonces la interfaz de GeoGebra. Perdón. Ya, ahora sí. Ahora sí estamos en la interfaz de GeoGebra. Entonces decíamos, ¿no?, lo primero, recordar, ¿no?, el preliminar, cómo dado una circunferencia o un arco así, por ejemplo, ¿no?, una circunferencia, y sobre la circunferencia generar un arco arbitrario. Acá hay una herramienta adecuada que es esta de acá, ¿no? Acá, ¿no?, arco de circunferencia. Esta herramienta me dice 3 puntos, el centro y otros 2. Bien, entonces el centro de la circunferencia, vamos a generar un arco arbitrario, ¿no? Vamos a ocultar el punto B. Entonces volvemos a activar la herramienta arco de circunferencia. Entonces el centro, 2 puntos adicionales. Siempre GeoGebra por defecto me generan los ángulos en sentido anterior. Entonces el centro es primero, luego un punto en la circunferencia y otro por aquí, por ejemplo, ¿no? Ahí no se nota, pues también está dibujado de negro, pero vamos a distinguirlo de este modo, ¿no? El arco
etiqueta D. Entonces vamos a activarlo, propiedades, por ejemplo podemos ponerlo de color azulito y engrosarlo, pues, ¿no? Para mostrarlo con mayor propiedad. Entonces es un arco arbitrario, se puede aplicar arrastre para modificar su longitud, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo entonces generamos el punto medio de este arco? Decíamos en la anterior exposición, ¿de acuerdo? Simplemente es trazar la bisectriz de un ángulo inscrito que tiene que sus lados pasan por los extremos, ¿no? Entonces no hay necesidad de dibujar el ángulo, simplemente, por ejemplo, un punto en el objeto para generar el vértice, por ejemplo, y tendremos visualmente el ángulo de extremos, ¿no? D es el vértice y el otro extremo es C, por ejemplo, ¿no? Entonces, para generar la bisectriz simplemente tenemos la herramienta aquí adecuada, bisectriz, y bueno, la herramienta me dice 3 puntos, ¿no? ¿De acuerdo? Y siempre el segundo debe ser el vértice, por lo tanto, entonces clicamos en, puede ser C, E es el vértice y D. Con esto hemos generado la bisectriz del ángulo, ¿no? Que tiene como vértice el punto E y los lados pasan por los extremos del arco opuesto. ¿De acuerdo? Entonces ya esta intersección me genera dos arcos de igual medida. Para verificar eso, por ejemplo, vamos a la intersección, vamos a definir la intersección, vamos por un momento a ocultar la circunferencia para generar la intersección solo del arco con la bisectriz, ¿de acuerdo? Intersección, ahí está, es un puntito y listo, ¿de acuerdo? Luego podemos retornar o podemos dejarlo ahí. Vamos a entonces ahora a hacer la medida de cada arco, ¿no? Para verificar que efectivamente este punto, en este caso es el punto F, es el punto medio de ese arco, ¿no? Entonces, bien, a ver, entonces acá dice arcos, ¿no? Arcos de circunferencia, el centro y otros dos puntos, ¿no? Entonces el centro es A, el extremo es C y el otro es F, ¿no? Por ejemplo. Y me genera el arco, acá se nota de medida, me genera este arco de medida 10.13 centímetros, ¿no? Entonces el otro arco, activamos la herramienta, arco de circunferencia, el centro y otros dos puntos, siempre en sentido antihorario, ¿no? Entonces primero es el centro, luego F y luego el otro punto, ¿no? Entonces se me genera el arco G, que aquí se nota también, tiene igual medida, ¿no? Tiene igual medida, ¿de acuerdo? Entonces podemos aplicar arrastre y verificamos siempre, ¿no? Que la bisectriz del ángulo inscrito, que sus lados pasan por los extremos del arco, biseca, parte en dos exactamente al arco opuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, con este resultado que estamos recordando, vamos entonces ahora al teorema, ¿no? Vamos a movernos un poquito en la pantalla. Bueno, ¿qué tenemos en el teorema? Tenemos una circunferencia, centro y punto. El punto H lo vamos a ocultar por un momento, ¿de acuerdo? Y aquí trazar dos cuerdas, ¿no? Una mayor que otra, ¿de acuerdo? Entonces dos cuerdas. A ver, la cuerda esta de aquí que va de I, por ejemplo, a J, y luego de J a K, ¿no? Están las dos cuerdas, ¿no? I, la cuerda I, la cuerda J, perdón, la cuerda de extremos IJ y luego la de extremos JK, ¿no? Una mayor que otra, ¿de acuerdo? Luego tenemos que generar el punto medio del arco IJK, ¿no? IJK, el punto medio del arco IJK. Por lo tanto, entonces, como vimos hace un momento, generamos un vértice por aquí y, ¿no? Un vértice, y generamos entonces la bisectriz del ángulo inscrito ILK, ¿no? De extremos, de vértice L, ¿no? Y extremos I y K. Entonces vamos a ver, bisectriz, está activada la herramienta. Bueno, es 3 puntos, ¿no? Pero es los laterales, pero el segundo punto siempre es el vértice. Entonces
I, L y K. Listo. Entonces se generó este punto de intersección de la recta, de la bisectriz del ángulo de ILK con el arco IJK, genera esta intersección, y esa intersección, como lo hemos visto hace un momento, me genera dos arcos de igual medida, ¿no? Dos arcos de igual medida. Entonces ahora a continuación lo que me pide el teorema es trazar, ¿no?, una perpendicular del punto de intersección M, del punto medio del arco IJK a la cuerda IJ. Entonces trazamos una perpendicular de M, perdón, del punto de medio M a la cuerda IJ. Listo, entonces acá generamos la intersección también. Listo, ¿no? Entonces, bien, ahora lo que, bueno, podemos, por ejemplo, ocultar por las rectas, la última que hemos hecho, y la recta K, ¿no? Bueno, y redibujar un segmento que es perpendicular, ¿no? Perpendicular a la cuerda IJ. Para eso podemos rápidamente hacer una medida, ¿no? El ángulo acá de vértice N y de extremo JM, ¿no? Entonces activamos la herramienta ángulo. Entonces siempre en sentido antihorario será JNM. Cuando GeoGebra mide un ángulo de 90, automáticamente me genera el simbolito que todos conocemos nosotros, ¿no?, para el ángulo de 90, ¿no?, el cuadradito. Bueno, vamos a quitar la etiqueta, por ejemplo, para quedarnos solamente con el símbolo que todos reconocemos de ángulo de 90 grados. Ya está. Entonces ahora lo que me piden verificar que el segmento que va de I a N, en este caso de I a N, tiene igual longitud con en este caso entre comillas, la cuerda quebrada, que va de N a J y de J a K, ¿no? Bueno, para eso vamos a ocultar los segmentos. Vamos a ocultar los segmentos y redibujar, ¿no? Redibujar, por ejemplo, el segmento que va de I a N. Es el segmento N que tiene, acá observamos, tiene medida 8.11, ¿no? En este caso. Bueno, podemos subir el tamaño del texto. Y luego la cuerda quebrada que va de N a J y de J a K. Pero para eso hay una herramienta que se denomina poligonal. Una poligonal, bueno, este es aquí, selecciona todos los vértices, luego el primero. Entonces la poligonal va de N a J, de J a K, y luego tenemos que retornar al punto inicial. Pero solo se traza de N a J y de J a K. Este de acá es para retornar a la poligonal, ¿no?, para generar la poligonal. Ya está. Entonces tiene la poligonal, perdón, ahí nos enganchamos. La poligonal tiene etiqueta P, y ya por aquí se observa acá, ¿no?, la medida que es idéntica al segmento IN, ¿no? Entonces vamos a arrastrar este aquí para verificar, para observarlo con mayor propiedad, la igualdad, ¿no?, la igualdad de las medidas. ¿De acuerdo? Entonces podemos, por ejemplo, aplicar bueno, este es el segmento N. Podemos cambiar de color, a ver, color y un trazo más grueso, el segmento N, y luego la poligonal que está acá, la activamos, por ejemplo, un trazo más grueso. De acuerdo, puede ser color azul, y ya está. Entonces aquí está, ¿no? Verificándose entonces verificamos el teorema de la cuerda quebrada. ¿De acuerdo? Entonces podemos aplicar arrastre, y como se observa la medida de este segmento que va de I a N, en este caso, con la poligonal o cuerda quebrada de N a J, de J a K, es idéntica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces siempre se verifica entonces esta igualdad. ¿De acuerdo? Bueno, podemos también, por ejemplo,
se observa que este segmento de acá está vinculado a este arco, ¿no? A este arco de IAN podemos también redibujar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para mayor visualización, el arco de centro G, M, N. Acá, por ejemplo, ¿no? Siempre en sentido antihorario. El arco es Q, entonces podemos ese arco Q, los arcos están por acá. Arcos, son longitudes, ¿no? Entonces el arco Q está acá, pero con segmentos de cónicas, ¿no? Entonces propiedades, podemos color rojo, perdón, estilo, podemos engrosarlo para verla, y bueno, el estilo del trazo aumentarlo, perdón, hacerlo interlineado, ¿no? Para notar que esta cuerda, este segmento está asociado a este arco, ¿no? Vamos a volver a subir el trazo, la opacidad, aumentarlo, el color rojo, ya está, ahí está, ¿no? Y el otro arco que está asociado a esta, entre comillas, segmento roto o cuerda rota, ¿de acuerdo? Entonces podemos redibujarlo con arco de circunferencia, centro primero G, luego K, y el otro extremo es N, ¿no? Se genera el arco R, que tiene longitud idéntica, ya lo hemos comprobado también antes, ¿no? Acá estamos recomprobando la medida idéntica de cada arco, ¿no? Entonces ahí están, con el estilo, mayor grosor, y podemos el estilo del trazo interlineado, por ejemplo. Entonces ahí está, ¿no? Entonces verificando, ¿no? Verificando el resultado del teorema de la cuerda quebrada, ¿no? Entonces recapitulando, tenemos dos cuerdas. En este caso va de I a J y luego de J a K sobre una circunferencia. Se toma el punto medio del arco generado por I, JK, este arco de aquí. Se toma el punto medio, acá estamos, el punto medio es el punto M, y de ese punto medio se traza una perpendicular al arco IJ. Una perpendicular, y esta perpendicular genera un pie, una intersección, un pie, ¿de acuerdo? Y entonces el teorema me dice que la medida del extremo del arco I hasta este pie es idéntica del pie hasta el otro extremo del arco de la cuerda, sumado de este extremo de la cuerda a la otra cuerda, ¿no? Al otro extremo de la segunda cuerda, ¿de acuerdo? Entonces aquí está comprobándose, la medida es 8.3 acá para este segmento, y esta segmento quebrado o cuerda quebrada también, ¿no? La medida es 8.3. Si aplicamos arrastre, bien, entonces con esto hemos verificado el resultado llamado teorema de la cuerda quebrada, atribuido a Arquímedes, ¿no? Famoso matemático griego antiguo. Listo, gracias.